Hoy quiero ministrar a la iglesia, pero quiero comenzar con una historia, iglesia. Y ponga atención, déjenme las luces así como están. No me muevan nada de la atmósfera hoy, solamente pongan la cámara donde tiene que estar. Pero quiero a los levitas aquí enfrente. Ningún levita se me disperse, por favor. Recuerden, levitas, la primera banca, ahí los necesitamos a ustedes. Levitas, primera banca. Amén. Aleluya. Todo el que ministra en la alabanza, acérquese a primera banca. Quiero contarte una historia antes de entrar a la palabra. Quiero avanzar lo más que pueda, porque tengo algo con lo que he batallado compartir, pero he sentido muy fuerte el Espíritu Santo en los últimos días. Y literalmente he sentido que el Señor me ha estado empujando, pero también hay responsabilidad en mí como pastor traer a la palabra. ¿Cuántos hijos de casa hay aquí? ¿Cuántos son hijos de esta casa? Amén. Bueno, gracias por los que levantaron la mano. Quiero traerte una historia de un padre con una hija. Resulta que una hija se acerca a su padre y comienza a quejarse de la vida, de lo cansada que está de luchar con tantas cosas. Parecía que cuando solucionaba un problema se aparecía otro. Su padre, que era un chef de profesión, la llevó a su lugar de trabajo. Tomó a la hija y la llevó a la cocina del restaurante. Y allí, frente a la estufa, llenó 3 recipientes con agua. Los 3 recipientes los puso sobre el fuego. En uno colocó zanahorias, en otro colocó huevos y en otro colocó café. La hija miraba al padre impaciente y preguntándose: ¿qué estará haciendo papá? A los 20 minutos el padre apaga el fuego de la zanahoria, apaga el fuego de la olla con agua y huevos y apaga el fuego donde estaba el café. Sacó las zanahorias y las puso en un tazón. Sacó los huevos y los puso en un plato. Y después sacó el café y mirando a su hija le dijo: querida hija, ¿qué miras? Y la hija le dice: pues miro zanahorias, huevo y café. La hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. La hija se acerca y toca las zanahorias. Ella lo hizo y notó que las zanahorias estaban blandas. Luego le pidió que tomara el huevo y que lo rompiera. Y luego de sacarle la cáscara observó que el huevo estaba duro. Luego le pidió que probara el café. Y ella sonrió mientras disfrutaba el rico aroma del café. Él explicó que los 3 elementos, la zanahoria, el huevo y el café, se habían enfrentado a la misma adversidad. La misma adversidad con el agua hirviendo, pero habían reaccionado en forma muy diferente. La zanahoria llegó dura, llegó muy fuerte al agua hirviendo. El huevo llegó frágil, fácil de deshacer al agua hirviendo. Su cáscara fina que protegía su interior líquido, pero después de estar en el agua hirviendo, su interior se había endurecido. El café, sin embargo, era único. Después de estar en el agua hirviendo, había cambiado el agua. La pregunta es: ¿cuál eres tú y cuál soy yo? Todos atravesamos procesos. La zanahoria llegó dura al agua hirviendo, pero el proceso la hizo blanda. El huevo llegó duro, llegó frágil al agua hirviendo, pero el proceso del agua lo hizo duro. Y el café, el café transformó su entorno. El café transformó su problema, su dificultad, y la transformó en una atmósfera diferente. Si eres como el grano de café, que cuando las cosas se ponen peor, tú reaccionas mejor y haces que las cosas a tu alrededor mejoren. ¿Qué somos tú y yo? ¿La zanahoria, el huevo o el café? A veces somos duros, pero el proceso nos ablanda. A veces somos blandos, pero el proceso nos hace duros. Pero a veces somos como el café, que podemos transformar el entorno.
Yo quiero preguntarte, ¿cuántos saben que Dios habla? ¿Cuántos saben que Dios revela? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo revela? Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 8. Antes de entrar de lleno, estoy haciendo un preámbulo rápido. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 8 dice: cada vez que el rey Aram entraba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y les decía: movilizaremos nuestras fuerzas en tal o tal lugar. Sin embargo, de inmediato Eliseo, hombre de Dios, le advertía al rey de Israel: no te acerques a este lugar, porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicando por el hombre de Dios. Varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta en los lugares. Esta situación disgustó mucho al rey Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó: ¿quién de ustedes es traidor? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? No somos nosotros, mi señor rey, respondió uno de los oficiales. Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. El Espíritu Santo revela aún lo que se habla en intimidad. El Espíritu Santo revela aún lo que se habla en la intimidad. Y la iglesia tiene que volver. Y cuando hablo de la iglesia, no hablo por las demás iglesias y no hablo por este edificio. Cuando hablo de la iglesia somos tú y yo. La iglesia tiene que volver al temor de Dios, porque el Espíritu Santo revela aún lo más profundo que hay en el corazón. Hemos estado en esta serie hablando del Espíritu Santo, mi mejor amigo. Y el Espíritu Santo me ha venido inquietando en los últimos días acerca de hablar de lo que le contrista y de lo que le agrada. Y te voy a ser honesto, me he sentido muy triste. Me sentía triste y no sabía por qué. Y solamente le decía: Señor, Espíritu Santo, no entiendo, pero tu palabra dice que tú nos llevas a orar y a interceder como conviene. Pero el Espíritu Santo se contrista también. El Espíritu Santo no es una cosa, el Espíritu Santo es una persona. Y el Espíritu Santo se alegra, se entristece, direcciona. Pero el Espíritu Santo también trae libertad. Y un pueblo que quiere ser libre es un pueblo que se deja direccionar por el Espíritu Santo. Es un pueblo que le dice: Espíritu Santo, direccióname. Y yo me he rehusado. Tengo muchos temas escritos y unos yo mismo me he autocensurado. Digo: no puedo hablar de eso, no quiero hablar de esto. Pero el Espíritu Santo me ha estado inquietando. Y hoy quiero llevarte a una palabra. Está la escritura en Números capítulo 14, verso 11. Y dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Cuántos han visto el mover de Dios? ¿Cuántos saben que Dios liberta? ¿Cuántos saben? Pero sabes, hay cosas que irritan a Dios. Yo a veces me he escuchado y me han dicho: no, es que Dios es puro amor. No, la Biblia también dice que Dios se enoja. Y aquí dice que Dios se irrita. Dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Y el Espíritu Santo trae libertad y va a traer libertad este día. El Espíritu Santo va a traer y trae libertad en cada vida. Y aunque yo me he autocensurado, yo sentía del Espíritu Santo: tienes que hablar porque esto me contrista. Tienes que enseñar a la iglesia porque esto me contrista. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo se contrista? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo se contrista? Dice aquí Dios a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo?
que no me creen aún viendo las señales, los milagros, los prodigios. Oiga, el pueblo de Israel se levantaba en la tarde y veía la columna de fuego. Se levantaba en la mañana y veía la nube cuidarles del sol. Y aún así no le creían. Pero hoy yo quiero que tú y yo recibamos la palabra del Señor. Dile: háblame, Espíritu Santo. Dile: háblame, Espíritu Santo. Vuelvo a preguntar: ¿cuántos hijos de casa hay aquí? El que es hijo va a entender esto. Hay cosas que hacen entristecer al Espíritu Santo. Siguiente slide. Diga: háblame, Espíritu Santo. La murmuración, el chisme en la iglesia entristece al Espíritu Santo. Y hoy va a caer un manto de libertad, pero el Espíritu Santo va a podrir yugos también. La murmuración y el chisme en la iglesia entristece al Espíritu Santo. Números 14:29 dice: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado. Y yo pregunto: ¿murmuraron contra Dios? Si usted lee la palabra, dice que el pueblo murmuró contra Moisés y contra Aarón. Pero dice la Biblia que Dios dijo: han murmurado contra el chisme. La murmuración hace daño a la iglesia. Y estos temas yo los tengo desde hace tiempo, y yo me he autocensurado, pero el Espíritu Santo me decía: tienes que hablar, porque el chisme y la murmuración me entristece. La palabra hebrea traducida como chisme en el Antiguo Testamento, siguiente slide, es definida como alguien que revela secretos, alguien que anda por ahí como un escandaloso. Los chismosos tienen como su meta edificarse a sí mismos, haciendo que otros se vean mal y exaltándose a sí mismos. Diga conmigo: el chisme le hace daño a la iglesia. Pastor, ¿tomó café? Me mandé a traer esta camisa lleno del Espíritu Santo y de coffee. ¿Sabes una de las cosas que siempre he dicho y creo? Tenemos que depender del Espíritu Santo. Sin su presencia no podemos. Pero hay cosas que en la iglesia, ¿quién es la iglesia? Nosotros, no es el edificio. La iglesia somos tú y yo. Dice que los chismosos tienen como su meta edificarse a sí mismos, haciendo que otros se vean mal. En otras palabras, un chismoso es alguien que habla mal de otros, alguien que levanta su voz en contra de otros. Y el Espíritu Santo tiene que traer libertad al pueblo de Dios. El temor del Espíritu Santo tiene que volver a la iglesia. Cuando Ananías y Zafira le mintieron a los apóstoles, o pretendieron mentirle a los apóstoles, dice Pedro, le dice a Ananías y Zafira: ustedes le han mentido al Espíritu Santo, no a nosotros. Y tiene que caer el temor en el pueblo de Dios, que el chisme le hace daño a la iglesia. ¿Qué significa murmurar? Murmurar significa hablar en voz baja o con otros aparte, en especial para manifestar una ¿qué? O un disgusto por alguna que no les parece, aunque no la entiendan, principalmente en contra de alguien que está en autoridad sobre ellos. La murmuración es hablar en voz baja, aparte con otros, un disgusto por alguna cosa que no les parece, aunque no la entiendan. Por eso el pueblo murmuró contra Moisés y contra Aarón, porque a quienes Dios le dio la visión fue a Moisés. Aleluya. Y el pueblo comenzó a levantarse en contra de Moisés. Por eso Dios dice: no murmuraron contra ti, murmuraron contra mí.
porque el que te dio la visión fui yo. Dice Dios, yo te di la visión. Y la murmuración daña el corazón de los que prestan sus oídos para escucharles. La murmuración daña el corazón. Hace tiempo les hablé acerca de un documental que miré en Discovery Channel, que hablaba acerca de las zorras, cómo conviven con las ovejas. Y dice que se meten ahí, se meten, y como las ovejas no le conocen, se espantan. Pero este animalito comienza y viene las veces que sea necesario, hasta que la oveja se acostumbra a verles entre ellos. Y lo que hace este animalito es que comienza a comer pasto en medio de las ovejas, pero después vomita en el pasto. Y cuando la oveja viene y come el pasto, cuenta este documental que la zorra desprende un virus, que cuando la oveja come ese pasto infectado, literalmente ese virus comienza a carcomerle el corazón a una oveja. Y ya no es necesario que un animalito más pequeño case a una oveja más grande, porque la oveja se debilita el corazón. Porque la murmuración daña el corazón de los que prestan sus oídos a la murmuración. El libro de Romanos, Pablo revela la naturaleza pecaminosa de la raza humana. Dios derramó su ira sobre aquellos que rechazaron sus leyes por haberse alejado de la instrucción y la guía de Dios. Él los entregó a sus mentes reprobadas. Una mente reprobada, dice Pablo, es una mente que cree estar bien, pero no lo está. Porque murmura por algo que no le parece, porque se expresa denigrantemente solo porque algo no le pareció, pero no entiende la visión. Pero si tú estás claro en lo que Dios te ha dado, no te muevas de la visión. Y como casa no nos vamos a mover de la visión, porque los que son hijos de casa van a entender la visión de esta casa. Van a entender la visión. Y somos una iglesia que ama la presencia de Dios, número uno. Y número dos, somos una iglesia de familias. Y todo lo que hagamos lo vamos a girar en torno a la presencia de Dios y a las familias. Pastor, estas cosas no se publican, se hablan desde el púlpito. No se tiran piedras. Yo no estoy tirando piedras, estoy hablando la palabra. Un día se le acercan a Jesús y le dicen: maestro, le dice Pedro, estás hablando muy fuerte, la gente se va a ir. ¿Qué le dijo el maestro a Pedro? ¿Te quieres ir también? Ahí está la puerta. El chisme le hace daño a la iglesia. La murmuración le hace daño a la iglesia. Y quien tiene el ADN de esta casa no es ni chismoso ni murmurador. El que tiene el ADN de esta casa, Romanos 1:28 al 32, dice: por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hiciera cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricias, odio, envidias, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. 30. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones, gente que odia a Dios, inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. Por eso dije que el que es hijo de esta casa va a entender esta palabra. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. El chismoso y el murmurador incita a otros a murmurar y a chismear, porque daña el corazón. Y la iglesia tiene que estar sana. Pastor, eso no se debe de hablar. Cristo viene pronto por su iglesia y perdóname, pero yo no quiero que el Señor me reclame la sangre de alguien aquí. Que me diga: tú hablaste, yo hablé la palabra. El que entendió, entendió. El que se alineó, se alineó.
Jesús dice la palabra que también es fuego consumidor. Y Jesús a muchos les llamó hipócritas y fariseos. Yo no he llegado ahí y no quiero llegar ahí, porque la palabra es clara. ¿Sabes qué, iglesia? Pablo también habla acerca del comportamiento de algunas mujeres que sin temor a la autoridad que Dios ha puesto se expresan de manera denigrante. Primera de Timoteo 5, 12 y 13 dice: de esa manera serían culpables de romper su promesa anterior, y si están en la lista se acostumbrarán a ser perezosas. Diga conmigo: perezosas. Perezosas. Y pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa. ¿Qué? Una mujer perezosa. Ay, no, yo soy muy trabajadora. Perezosa en lo espiritual, porque prefiere hablar que doblar rodillas, porque prefiere chismear que ir al lugar secreto. Si el pastor está mal, Señor, yo voy a doblar rodillas. Corrige a mi pastor, endereza a mi pastor. Señor, se ha equivocado, endereza lo que vuelva a tu conocimiento. Si usted me escucha aquí hablar una palabra contraria a la Biblia, tiene autoridad mía de decirme: pastor, eso que usted dijo no es bíblico. Dígamelo. Eso yo lo aprendí de mi maestro en el instituto bíblico. Él nos decía: si yo enseño algo antibíblico, acércate y dime. Pero si estoy enseñando la palabra de Dios, alineémonos a la palabra de Dios. Diga conmigo: el chisme y la murmuración ponen triste al Espíritu Santo. Siguiente slide. El chisme y la murmuración ponen triste. Yo sentía tanta tristeza, porque estamos hablando del Espíritu Santo estos días. Y el Espíritu Santo es nuestro mejor amigo. Pero si Él nos escucha chismear, murmurar, dice: tú me pides que yo sea tu amigo, pero discúlpame, yo no estoy en medio de la murmuración, yo no habito en medio del chisme. Me contristas. El Espíritu Santo dice: me contrista el chisme, me contrista la murmuración. ¿Sabes por qué lo contrista? Lo vamos a ver adelante. Porque lo que sucedió con Moisés es que un pueblo fue destruido por murmurar. Por eso le contrista al Espíritu Santo, porque Él no puede mentir a su palabra. Él tiene que ejercer su autoridad ante el chismoso y murmurador. Un murmurador hoy murmura contigo. Escucha bien. Un murmurador hoy murmura contigo de otros, pero mañana va a murmurar de ti. Si no es que ya murmuró de ti antes de murmurar contigo. Lo vuelvo a repetir. Un murmurador hoy murmura contigo de otros, pero mañana va a murmurar de ti. Si no es que ya murmuró de ti antes de murmurar contigo. Y el Espíritu Santo tiene que traer libertad a la vida y los corazones. Esta iglesia ama la presencia del Espíritu Santo. Y el que tiene el ADN de esta casa no va a andar ni chismeando ni murmurando. Pastor, ¿cómo voy a detectar a un chismoso y murmurador? El Espíritu Santo te va a hablar. Si es que escucha su voz, el Espíritu Santo te va a hablar. Porque a mí no me han visto en redes sociales denigrando. Y mire que a veces he tenido ganas de que mis dedos se vayan. Digo: Señor, no. ¿Sabes? Porque quien defendió a Moisés fue Dios. Y David, ¿sabes lo que dice? Estad quietos y conocer que yo soy Dios. El que es Dios se va a levantar en tu defensa. Pero asegurémonos que estamos de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cómo estamos de acuerdo a la voluntad de Dios? Si no hay chisme y si no hay murmuración en nuestra vida. Proverbios 20, 19 al 20. El que habla mucho no sabe guardar. El que habla mucho no sabe guardar secretos. Lea lo demás. No lo alcanzo a ver, pastor. ¿Qué dice? Si lo miran. No te juntes con gente. El que maldice a sus padres morirá antes de tiempo. Por eso dije que el que es hijo de esta casa va a entender.
El que habla mucho no sabe guardar secretos. Siguiente. El chisme y la murmuración invitan demonios y maldiciones a tu vida. Si tú quieres que los demonios entren a tu casa, allá tú. Yo no quiero los demonios en mi casa. El chisme y la murmuración invitan a los demonios a entrar a tu vida. Por eso vemos que las vidas de repente no avanzan, no hay proceso, años en el cristianismo y no avanzamos porque no hemos aprendido a someternos a la voluntad de Dios. Pastor, ¿usted siempre estuvo de acuerdo con quienes fueron sus pastores? No, yo le he dicho públicamente, no siempre estuve de acuerdo con quienes fueron mis pastores. Muchas veces también les dije, no creo que sea así, pero si usted dice que es así, así va a ser. Si les contáramos los procesos que hemos pasado, las cosas que hemos tenido que honrar a pesar de, las cosas que hemos vivido, pero hemos aprendido algo, que para poder desarrollar un manto de un Josué, o para poder acceder al manto de Moisés, hay que ser un Josué. Para acceder al manto de un Elías, hay que convertirse en un Eliseo. Pero los Giesi, no se les puede heredar unción, porque Eliseo tuvo la doble unción de Elías, pero Eliseo no tuvo a quien dejarle la unción. Dice la Biblia que Eliseo se llevó la unción a la tumba. Que en una ocasión iban por ahí cargando un muerto, el muerto se les cayó, tocó la tumba, tocó los huesos de Eliseo y el muerto resucitó, tocando los huesos de Eliseo. El chisme y la murmuración invitan a demonios y maldiciones a la vida. Satanás siempre está a la espera con su bolsa llena de maldiciones y demonios para ver si hay algún cristiano que abra puertas en sus vidas para la entrada de estas maldiciones. Y mira lo que dice lo siguiente: nuestra murmuración es la música ¿de quién? Cuando murmuramos, el diablo dice: eso, síguele. Hasta te hace ritmo de tambores. La murmuración es la música del diablo. Tan pronto como el diablo vea esta oportunidad, enviará demonios y maldiciones a la vida de ese cristiano. ¿Sabes? Hace unos días atrás, sentado aquí, le dije a mi esposa, sentía que el Espíritu Santo me hacía una pregunta y me decía: ¿sabes que mi palabra dice que el trigo y la cizaña deben crecer juntos? Y yo nada más me agachaba ahí. Y después me hace una pregunta: ¿sabes identificar trigo y cizaña? Le digo a mi esposa: sentí tan fuerte. Y luego me hace una tercera pregunta. No me hizo una pregunta, me dice el Señor ahí sentado, me dice: yo voy, me dijo el Espíritu Santo, a hacer notar, a diferenciar el trigo de la cizaña. Yo voy a diferenciar el trigo de la cizaña. Iglesia, los tiempos que estamos viviendo son para alinearnos a la palabra de Dios. Son para alinearnos a la palabra de Dios. Yo no traigo esto solo porque quiero hablar esto. Yo sentía tan fuerte que el chisme y la murmuración, siguiente slide, ponen triste al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se contrista. Muchos cristianos sufren desgracias a causa de los chismes y la murmuración. No se dan cuenta de que abrieron puertas para la entrada de demonios y maldiciones en su vida a causa de este mal. Proverbios 11, 12 al 13 dice: el que es imprudente critica a su amigo. El que piensa lo que dice sabe cuándo guardar silencio. Pero la gente chismosa, ¿alcanza a ver ahí? Todo lo cuenta. ¿Cómo identifico? Toma nota de estos versículos bíblicos. Toma nota de estos versículos bíblicos. La Biblia dice: por su fruto. Es el fruto el que va a hablar de nosotros, no los dones, no la unción.
Por eso dice Pablo: si yo hablo lenguas, si hago esto, si hago lo otro, pero no tengo amor, nada soy. Y Juan dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Pero también dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo vimos el miércoles, que somos un cuerpo. Y si una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. El ojo no le puede decir al pie: no te necesito. Iglesia, yo he dicho que aquí somos un hospital del alma, no un club de santos. Todos tenemos una área que mejorar. Si ya fuéramos santos, a lo mejor ya estaríamos en el cielo o en el infierno, si no nos arrepentimos. Pero dice: por su fruto le conoceréis. Escucha, aprendamos a escuchar consejos mirando el fruto de la gente. Mira el fruto que den. No, es que a mí no me parece, eso no está bien. ¿Cuál es tu fruto? Show me your fruits. Ay, hasta gringo me volví. Muéstrame tu fruto. Una de mis tías tenía un dicho, dice: yo tomo las cosas como de quien viene. En otras palabras, si alguien se expresa mal pero no tiene frutos, tranquílate. Dile: Señor, tú estás de mi lado, tú eres mi defensor. Tú eres, dice la palabra, que Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Va a haber gente que te va a poder angustiar, porque el chisme y la murmuración traen angustia al alma. Pero el Señor adereza mesa delante de nosotros en presencia de los angustiadores. Proverbios 16:28. El que es malvado y chismoso provoca peleas. Léalo conmigo. El que es malvado y chismoso provoca peleas y divisiones. 1 Corintios 3:1-3. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Iglesia, el chisme echa a destruir el propósito de Dios en nuestra vida. Podemos ir en el camino correcto, pero el prestar oídos al chisme y a la murmuración nos va a desviar del camino del Señor. ¿Y sabes qué? Si tú lees la historia, el pueblo de Israel era solamente menos de 40 días para llegar a Canaán. Pero el pueblo comenzó a murmurar contra Dios, contra Aarón, contra Moisés. Y en lugar de estar 40 días en el desierto, dice la Biblia que tardaron 40 años. Yo no sé si tu proceso lo quieres tardar más, pero yo quiero cerrar mi pico a la murmuración. Yo quiero cerrar mi pico al chisme. Yo quiero cerrar mis oídos, porque la presencia del Espíritu Santo se aleja. ¿Qué provocó en Sansón? Sansón había sido ungido, pero jugó con la unción. 1 Corintios 11:17-19. Hay algo de los que no puedo felicitarlos, y son las reuniones que ustedes tienen. En vez de serle de ayuda, los perjudican. Para empezar, me han dicho, no digo yo, ok, está hablando Pablo aquí. Amén. Yo no escribí esto, lo escribió Pablo. Para empezar, me han dicho que cuando ustedes se reúnen como iglesia no se llevan bien, sino que se dividen en grupos y se pelean entre sí. Yo creo que esto algo tiene de verdad. En realidad, diga conmigo, en realidad, todo esto tiene que pasar para que se vea quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. Esto tiene que pasar. Yo no sé si eres zanahoria, si eres huevo o eres café, pero los procesos los vamos a pasar todos. Pero la manera en que vamos a pasar los procesos es distinto. Por eso dice la Biblia otra vez: por su fruto le conoceréis. Amén. Romanos 16:17-18. Queridos hermanos, les ruego que se fijen en los que causan. Vamos, dígalo conmigo. Les ruego que se fijen en los que causan pleitos en la iglesia
Ellos están en contra de todo lo que a ustedes se les ha. ¿Y qué dice ahí Pablo? ¿Quién es un chismoso y murmurador? El que está en contra de lo que se enseña. No lo digo yo, lo dice Pablo a la iglesia de Romanos. Y luego dice: apártense de esa gente. Si usted identifica en algún lado a alguien con estas características, apártese por su bien. Usted tiene la decisión de no apartarse, es su decisión. Pero la palabra nos enseña y dice que es necesario que todo esto pase para ver quién es verdadero seguidor de Cristo. 18. Porque no sirven a Cristo nuestro Señor, sino que buscan su propio bien. Hablan a la gente con palabras bonitas, pero son mentirosos y engañan a los que no entienden. ¿Sabes qué ha pasado en la iglesia de Roma? Y pasa todavía en la iglesia del siglo XXI, que hay personas que hablan tan mal de su congregación que provocan que gente se vaya de la iglesia. Y la Biblia dice: ay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños. Mejor le fuera que se amarre una piedra al cuello y se vaya al fondo del mar. Pastor, viene acelerado. Vengo triste. El Espíritu Santo me decía: estoy triste. Pastor, pero eso nada más pasa en los chinos. Mentira, pasa en la iglesia hispana en el siglo XXI. Y eso se tiene que parar. Porque también Pablo dice: si hay alguien por ahí que anda en desobediencia, llámalo una vez en privado. Si no hace caso, llámalo ante testigos. Si no hace caso, díselo a la iglesia. Y si no le hace caso a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Yo me he quedado en el paso 2. En el paso 2 me he quedado. Pero el Espíritu Santo me decía: tienes que hablar mi palabra. Habla mi palabra, porque el que es hijo va a entender. ¿Hay algún hijo aquí? El chisme y la murmuración ponen triste al Espíritu Santo. Yo no sé quién quiere entristecer al Espíritu Santo. Dice un escritor que la paz es un don que puede ser destruido fácilmente a través del chisme y la murmuración. Hay paz en la casa, estás tranquilo, estás tranquila, te congregas bien, pero de repente alguien te siembra un chisme y una murmuración y tu espíritu y dejamos de venir a la iglesia. Y en esta casa gente ha dejado de venir a causa del chisme y la murmuración. Y el Espíritu Santo me decía: esto se tiene que acabar, porque voy a hacer diferencia entre el trigo y la cizaña. Y yo no sé qué quieras hacer tú, pero yo trataré de ser trigo. Me esforzaré por ser trigo. Y le digo: Espíritu Santo, corrígeme. Y yo soy el primero que les digo: si en verdad miran algo antibíblico en mí, dígamelo. Hablemos, profundicemos en la palabra. Pero hablemos de palabra, no como una vez me topé con una amistad que me dice: es que tú no quieres a mi virgencita. Le dije: claro que sí. Le digo: ¿de quién me hablas? De María. Le digo: claro, yo respeto a María. Yo quiero a María. No es cierto. Claro, yo respeto a María, honro a María. Le digo: pero no venero a María. ¿Cómo? La Biblia dice que es un vaso útil. Dios lo usó como un vaso útil. Pero la Biblia dice que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Y le comencé a hablar Biblia. Y me dice: pues esto fue lo que yo aprendí desde niña, así que no me importa lo que tú me digas, esto es lo que creo. Entonces, si vamos a hablar, vamos a profundizar Biblia. Porque hablar lo que para nosotros parece bien o mal es como la política. No nos vamos a poner de acuerdo. Es como hablar de fútbol. ¿Cuál es el mejor equipo? El Barça, Real Madrid, las Chivas del América. No nos vamos a poner de acuerdo. Pero si decimos: bueno, vamos a los números, ¿cuál es el mejor equipo del mundo? Ahí nos vamos a estadísticas. Tal equipo, porque ha ganado tantos campeonatos, tantos goleadores, tanto esto, tanto lo otro. Entonces, a tu parecer, las Chivas, a mi parecer, las Chivas pueden ser lo mejor, pero hace años que no gana un campeonato.
Entonces, ese es mi parecer, las chivas. Pero los números, la estadística, la historia es la que nos revela los verdaderos resultados. Así la palabra. Por eso dice el libro de Proverbios que no nos guiemos por nuestras propias opiniones. Los cristianos maduros deben ser hombres y mujeres de paz y no destruir con la lengua lo que ha hecho el Espíritu Santo. El chisme y la murmuración no son una obra del Espíritu Santo. Diga conmigo, no son una obra del Espíritu Santo. No son una obra de la unidad de la iglesia, sino que destruyen lo que Dios hace. El chisme y la murmuración provoca que gente se vaya, no solamente de la iglesia. Si se va de este edificio es lo de menos, pero muchas veces se alejan de Dios. Y eso, iglesia, trae condenación a la vida. Por el amor de Dios, no entristezcamos al Espíritu Santo. Necesitamos oír la palabra de Dios. Si miras algo mal, dobla rodillas. Tenemos por confidente las redes sociales. Todo lo posteamos. Hay un dicho en México que dicen: la ropa sucia se lava en ¿dónde? Pero como la casa es el mundo, lo tornamos todo ahí. Hay algo que arreglar. Pastor, eso no se publica desde púlpito. Claro que sí, porque eso es una casa. Y el que tiene espíritu de hijo va a entenderlo, lo que se habla aquí. Va a entender que es la palabra la que nos corrige. La Biblia dice que la palabra es útil para exhortar, para redarguir, para confrontar, para enseñar. La palabra sirve para confrontar. No lo digo yo, lo dice la misma palabra. Si vamos a confrontar a alguien, va a ser con la palabra, no con lo que creemos. Hermano, usted pecó, venga para acá. Mire lo que dice la palabra: los pecadores, los murmuradores no irán al cielo. Así que alíñese. Porque la Biblia pone a la par del homicida al chismoso. A la misma par lo pone. Entonces la palabra tiene que redarguir. Y voy terminando con esto. Todavía me quedan unos minutos, pero termino con esta historia. Diga conmigo: salpicados por el pecado ajeno. Cuando nosotros nos metemos a la presencia de Dios y vamos direccionados en la presencia de Dios, el enemigo siempre va a querer estorbar el camino por el que avanzamos. Y yo no dudo que muchas veces el enemigo va a querer usar lo que sea o a cualquier persona para desviarnos del camino de la palabra de Dios. Pastor, ¿cómo los identifico? De vez en cuando abra el Facebook. Ahí usted va a sentir el espíritu de la gente. Hay una mujer socióloga que hace estudios acerca de la personalidad. Y esta mujer siempre termina sus estudios con una frase. Dice: nuestra conducta nos expone para bien o para mal. Y la Biblia dice: por el fruto seremos conocidos. Es tiempo de volver al temor de Dios, iglesia. Es tiempo de volver al temor de Dios, porque el Espíritu Santo va a revelar. Hace tiempo no entendíamos una situación, era bien difícil. Habíamos tratado el caso muchas veces, hasta que yo le dije: Señor, ya no sé qué hacer, cómo trato esta situación. Y le dije a esa persona: mira, ya no hallo más. Solamente le voy a pedir al Espíritu Santo que revele, que saque a luz lo que es verdad. Al poco tiempo el Espíritu Santo sacó a luz. ¿Sabes por qué nos saca a luz todo? Porque nos da la oportunidad de arrepentirnos. Pero cuando a mí ahí sentado me dijo el Espíritu Santo: voy a diferenciar el trigo de la cizaña, es porque Él está dando todavía una oportunidad de que nos hagamos trigo y no cizaña. Porque el Espíritu Santo, Él es amor, pero también es fuego consumidor. Te voy a leer rápidamente una historia y voy a terminar con esta historia. Números 16 del 1 al 35 dice: un levita descendiente de Kehat llamado Coré, presta atención a los detalles, llamado Coré, hijo de Ishar, y 3 hombres más de la tribu de Rubén, llamados Datán y Abirán, hijos de Eliab y Om, hijos de Pelet, se rebelaron contra Moisés. Y a ellos se le unieron otros 250 israelitas.
hombres de autoridad en el pueblo que pertenecían al grupo de consejeros y tenían buena fama. A los murmuradores se les va a juntar aún gente de autoridad. ¿Por qué? Porque el murmurador, el chismoso, tiene un espíritu, una influencia tan fuerte que aún a gente de autoridad como el pueblo que tenía Moisés les logró endulzar el oído y ponerlos en contra de Moisés. Verso 3: todos ellos se reunieron, se enfrentaron con Moisés y Aarón. Fíjese lo que dice: los chismosos, los murmuradores jalaron a gente de autoridad, gente que tenía autoridad delegada con Moisés, y los hicieron ponerse en contra de Moisés. Y les dijeron: basta ya de privilegios, todo el pueblo ha sido consagrado por Dios y el Señor está con todos nosotros. ¿Por qué se levantan ustedes como autoridad suprema sobre el pueblo del Señor? Un murmurador siempre va a querer levantar a otros en contra de una autoridad, diciéndole: tú también puedes, a ti también te habla Dios. Y es cierto, Dios habla a todos, pero Dios estableció un orden. Amén. Dios establece un orden. Al oír esto, Moisés se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y dijo a Coré y a los que le seguían: mañana por la mañana el Señor hará saber quién le pertenece y quién le está consagrado y puede presentarle las ofrendas. Solo podrá presentársele ofrendas a aquel a quien él escoja. Dios respalda su autoridad a quien él reconoce en autoridad. Verso 6: hagan lo siguiente: traigan los incensarios de Coré y sus compañeros y pónganles brasas, échenles incienso y colóquenlos mañana delante del Señor. El hombre a quien el Señor escoja es el que le está consagrado. Y basta ya, levitas. Luego dijo Moisés a Coré: óiganme, levitas, ¿les parece poco que el Dios de Israel los haya escogido a ustedes entre el pueblo de Israel, y que estén cerca de él y se ocupen de los oficios del santuario del Señor y presten este servicio al pueblo? El Señor ha querido que tú y los demás miembros de tu tribu, los levitas, estén cerca de él, y ahora ambicionan ¿qué? ¿Sabe lo que está diciendo Moisés aquí? Dios los ha escogido para trabajar en la obra y ahora quieren estar en mi lugar. Ahora nada más falta que pidan que yo me quite de profeta, de sacerdote, y ocupen mi lugar. Es lo que está diciendo aquí Moisés. Cada uno hemos tenido un privilegio de servir a Dios. Yo no estoy de pastor porque quiero. Saben que le he rehuido al Señor por eso. Pero yo no tengo problema. Yo he entendido que no es el pozo, sino es Jacob el que carga la bendición. Si un pozo se cierra, abrimos otro. Si ese no los quitan, levantamos otro. Si ese pozo se cierra, levantamos otro. Porque no es el pozo, es sobre quien Dios ha puesto su autoridad. 11. Realmente Aarón no es nadie para que hablen mal de él. Es en contra del Señor contra quienes tú y tus compañeros sean. Por eso les dije al principio, aunque se rebelaron contra Aarón y Moisés, fue Dios el que dijo: han murmurado contra mí. ¿Sabes por qué? Porque Dios reconoce la autoridad delegada. Y la murmuración es una maldición, iglesia. Yo me he quedado en el paso 2, pero si es necesario que yo brinque al paso 3, ya perdí el miedo. El Espíritu Santo me decía: tienes que hablar mi palabra, porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Y lo que te traigo hoy es conocimiento, Biblia. Luego Moisés mandó llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, pero ellos respondieron: no queremos. El murmurador desafía la autoridad. Moisés los manda a llamar y él dice: yo no quiero ir, no voy. Sé que tú eres el sacerdote, pero yo no voy. Desafía autoridad. ¿Te parece poco habernos sacado de un país donde la leche y la miel corren como el agua, para hacernos morir en el desierto, que además quieren ser nuestro jefe supremo? Yo me pregunto, ¿en Egipto había leche y miel? ¿Había leche y miel en Egipto? ¿Y por qué aquí este hombre está diciendo a Moisés: tú nos sacaste de donde había leche y miel,
y nos va a hacer morir en el desierto. Que yo sepa, la palabra le dijo a Moisés, Dios le dijo a Moisés: lleva a mi pueblo a la tierra que fluye leche y miel. Pero Avirán estaba viendo a Egipto como el lugar donde fluye leche y miel. Porque el murmurador no ve lo que está enfrente, porque no entiende la visión, no entiende lo que Dios ha dado como visión. Dice: no, es que se debe de hacer así o asá. No es correcto lo que se está haciendo, no es la manera en que se debe de hacer, porque no entiende la visión. Y nosotros tenemos que ser un pueblo que entiende la visión. El que es hijo me entiende. Tú no has llevado a ningún país donde la leche y la miel corren como el agua, ni nos has dado campos de viñedo, ni quieres que todos se dejen llevar como si fueran ciegos. No iremos a verte. Mira lo que dice: no te vamos a ir a ver. Y por si no te queda claro, no iremos a verte. 15. Entonces Moisés se enojó. Ay, el pastor no se debe de enojar. Oiga, Moisés, que era el hombre más manso, dice la Biblia, el más manso. Y dice la Biblia que hace tiempo le dije: tolérenme un poco de locura, porque hay cosas que el Espíritu Santo entristecen al Espíritu Santo. Y si lo que entristece al Espíritu Santo puede provocar que la presencia de Dios no se mueva más, yo prefiero la presencia del Espíritu Santo. Yo prefiero que estén 2 o 3, pero con el Espíritu Santo, a tener 1000, 2000, 3000 chismosos y murmuradores. Porque Dios le dijo, se me fue este nombre, aquel que le dio 32,000 y le dijo 300. Ayúdeme, se me fue el nombre. Gedeón le dijo: con 300 te voy a dar la victoria. Porque no es el número, dijo: es con mi espíritu. Pero yo entiendo que aquí hay un pueblo que ama la presencia de Dios. Moisés, diga conmigo: Moisés se enojó. Moisés se enojó. Vamos, dígalo: Moisés se enojó mucho. ¿Y cómo dice la Biblia que era el hombre más manso? Porque hay cosas que hacen enojar, iglesia. La blasfema, el chisme, la murmuración entristece la persona del Espíritu Santo. Y no sé usted, pero yo creo que aquí hay gente que quiere cuidar la presencia del Espíritu Santo, que dice: yo no voy a abrir mis oídos a la murmuración. Yo no quiero que el Espíritu Santo se vaya de mí. Yo no quiero que el Espíritu Santo me deje de hablar por estar prestando mis oídos al chisme y la murmuración. No. Enójese en el buen contexto de la palabra y diga: yo no voy a tolerar esto. Yo voy a cuidar la presencia del Espíritu Santo. Moisés se enojó mucho y dijo a Dios: no acepte sus ofrendas. Yo no les he quitado a ellos ni siquiera un asno, y tampoco le he hecho mal a ninguno de ellos. Después Moisés dijo a Coré: preséntense mañana tú y tus compañeros delante del Señor. Aarón también estará allí. Cuando yo estudiaba esto, ¿sabe qué me decía el Espíritu Santo? Esta misma semana voy a comenzar a diferenciar el trigo de la cizaña. Iglesia, alineémonos a la presencia de Dios. Me da temor decir lo que estoy diciendo, pero el Espíritu Santo va a comenzar a diferenciar. Y este día es un día para alinearnos a la palabra de Dios. Porque le dijo Moisés a Dios, porque Dios reconoce la autoridad. Moisés le dice a Dios: Señor, no les aceptes sus ofrendas. No se las aceptes. Verso 17: que cada uno lleve su incensario y le ponga incienso. Tú y Aarón llevarán también su incensario y lo pondrán junto con los otros 250 delante del Señor. Entonces cada uno tomó su incensario, le puso brasas e incienso y se colocó junto con Moisés y Aarón delante de la tienda del encuentro. Coré ya había reunido contra ellos a todo el pueblo frente a la tienda del encuentro. La gloria del Señor se apareció entonces ante todo el pueblo. Mira, aquí los murmuradores se levantaron en contra de Moisés y se levantaron diciendo: bueno, Moisés, ¿acaso te crees que tú eres el único que puede ministrar delante de la presencia de Dios? Nosotros también. Se levantaron con el incensario cuando a quienes les correspondía era a los sacerdotes y levitas. No le correspondía en este caso a Coré.
y a los que se juntaron con Coré. 20. Y el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: apártense de ese pueblo que voy a... Mira lo que le dijo Dios a Moisés: apártate de los murmuradores porque los voy a... ¿A qué? A destruir. Por eso dije que tengo temor a hablar esto, pero lo digo con la autoridad de la palabra. Tenemos que alinearnos, iglesia. 22. Pero ellos, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente, dijeron: oh Dios, tú que das la vida a todos los hombres, ¿vas a enojarte con todo el pueblo por el pecado de un solo? Mira, Moisés, él se enojó, pero no dejó que Dios se enojara. O sea, no, Moisés se enojó mucho, pero Dios se enoja y dice: Señor, ¿te vas a enojar? Lo estamos discerniendo aquí. Moisés se enoja, pero no deja que Dios se enoje. Y el Señor respondió a Moisés: dile a todos los israelitas que se aparten de la tienda donde están Coré, Datán y Abirán. Coré, Datán y Abirán. Dios le dice a Moisés: dile al pueblo que se aparten de los... ¿Quiénes eran Coré, Datán y Abirán? ¿Quiénes eran? Los murmuradores. 25. Moisés se levantó seguido por los ancianos de Israel y fue a donde estaba Datán y Abirán. Entonces le dijo al pueblo: apártense de las tiendas de esos hombres perversos y no toquen nada de lo que les pertenece, no vaya a ser que también ustedes mueran por el pecado de ellos. El pueblo se apartó de donde estaba Coré, Datán y Abirán. Datán y Abirán estaban a la entrada de su tienda con sus mujeres y sus hijos. Y Moisés continuó: con esto les voy a probar que el Señor, quien me ha enviado a hacer todas estas cosas, y que no las hago por mi propia voluntad. ¿Sabes qué dice Moisés? Si yo estoy de sacerdote, no es porque yo quiero, no lo estoy haciendo por mi propia voluntad, sino que hay alguien que me envió. Y para que sepan que el que me envió, yo lo estoy obedeciendo. Mira lo que pasa en el 29. Dice: si estos hombres mueren de manera natural como los demás hombres, es que el Señor no me ha. Pero si el Señor hace algo extraordinario, diga conmigo: hace algo extraordinario, y la tierra se abre y se los traga a ellos con todo lo que tienen, y caen vivos al fondo de la tierra, entonces sabrán ustedes que son estos hombres los que han menospreciado al Señor. En cuanto a Moisés terminó de hablar, ¿qué sucedió? La tierra se abrió debajo de ellos y se tragó a todos los hombres que se habían unido a Coré, junto con sus familias y todo lo que... El prestar oídos a la murmuración y al chisme trae maldición a toda la familia. Coré, Datán y Abirán fueron tragados por la tierra a causa, no solamente ellos se levantaron en contra de Aarón y Moisés, pero se levantaron y provocaron más gente. Pero Dios no castigó solamente a Coré, Datán y Abirán, castigó a los 250 que se juntaron con estos tres y a todas sus familias. Prestar oídos al chisme, a la murmuración, abre puertas a los demonios y provoca maldición en toda la familia. Iglesia, esto está tremendo. Eso está tremendo. 33. Cayeron vivos al fondo de la tierra con todas sus cosas, y luego la tierra volvió a cerrarse. Así fueron eliminados de entre los israelitas. Al oírlos gritar, todos los israelitas que se encontraban alrededor salieron corriendo y diciendo: no nos vaya a tragar la tierra también a nosotros. Además, el Señor envió un fuego que mató a los 250 hombres que habían ofrecido incienso. Diga conmigo: el chisme y la murmuración ponen triste al Espíritu Santo. Iglesia, tengamos cuidado. ¿Recuerdan el versículo bíblico con el que empezamos? El segundo versículo bíblico, el slide número 4. Números 14:29 dice: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. El murmurador muere en su desierto. Todos en algún momento hemos pasado un desierto, pero Dios dijo, eso es lo que me da gusto. Dios dijo de Josué y Caleb:
pero he hallado en mis siervos Josué y Caleb un espíritu diferente. Termino con el slide 56. Dile a alguien que el desierto no sea tu tumba. Todos vamos a pasar desiertos, pero los murmuradores van a morir. No físicamente quizá, pero espiritualmente en el desierto. Tiene que haber un arrepentimiento en nuestra vida. Tiene que haber una búsqueda de la presencia del Espíritu Santo. Ponte de pie esta tarde, iglesia. Palabra dura es esta, le dijo Pedro al Señor Jesús. ¿Quién la puede resistir? Señor, no prediques esto porque la gente se va. El Señor, sabiendo que lo que quería era firmar el carácter de la gente, le dijo: Pedro, ¿te quieres ir tú también? ¿Te quieres ir, Pedro? Dale, Pedrito, porque necesito gente con carácter, gente que entienda que cuidar la presencia del Espíritu Santo es importante. Es tan fácil entristecer al Espíritu Santo, iglesia. Es tan fácil entristecer al Espíritu Santo, pero necesitamos cuidar la presencia del Espíritu Santo. Y en esta casa vamos a cuidar la presencia del Espíritu Santo. ¿Hay algún hijo aquí? Hay hijos en esta casa que dicen: vamos a cuidar la presencia del Espíritu Santo. Que dicen: vamos a cuidar la presencia del Espíritu Santo. Vamos a cuidar nuestros oídos, pero vamos a cuidar nuestra boca. ¿Sabes qué? Aún Dios había desechado a Saúl, y Dios le dijo a Samuel: no llores más a Saúl. Yo he levantado a alguien. Pero en algún momento David se encontró a Saúl. Saúl perseguía a David para matarlo. Pero ¿sabes qué dijo David de Saúl? Dijo: ¿cómo yo podré poner una mano encima del ungido de Jehová? Aún puede haber equivocaciones en cada uno de nosotros, pero si en verdad amamos la presencia de Dios, vamos a levantarnos unos a otros. Vamos a ayudarnos unos a otros. Vamos a decir: Espíritu Santo, ayúdame a callar cuando tengo que callar. Ayúdame a hablar lo que tengo que callar. Hoy la palabra nos ha hablado. La murmuración y el chisme abren puertas a los demonios. Si tú quieres demonios en tu casa, mire lo que cuesta trabajo que nuestra familia siga al Señor. Mira lo que cuesta trabajo doblar rodillas para que alguien venga al conocimiento del Señor, para que alrededor de una mesa se eche a perder todos los meses de oración, de ayuno, de clamor. No permita, iglesia, cerremos los oídos, porque el Espíritu Santo se entristece. El Espíritu Santo se entristece. Estamos en la serie El Espíritu Santo, mi mejor amigo. Y yo no sé si hay alguien aquí que quiera decirle: Espíritu Santo, yo quiero tener una amistad más profunda contigo. Quiero tener una amistad más profunda contigo. Corrígeme lo que tengo que corregir. Habla mi vida, habla mi espíritu. Habla mi espíritu. Esta misma semana comenzará el Espíritu Santo a hacer diferencia. Y yo sé que usted quiere ser trigo. Yo sé que usted quiere ser trigo. Yo sé que usted quiere ser trigo. Hay alguien que diga: yo quiero ser trigo. Espíritu Santo, ayúdame. Pero el trigo, ¿sabes qué? También el trigo también se limpia. Todos vamos a ser probados. Si tú eres trigo y te está pasando una dificultad, mira, el trigo se tiene que limpiar. ¿Y sabes cómo se limpia el trigo? A golpes. Bueno, así lo hacíamos en mi pueblo. Se agarraba el trigo y a golpes metíamos el trigo en un costal y a palo para que la hojarasca cayera. Y luego se sacudía y se ponía un ventilador y se levantaba, y el ventilador soplaba la hojarasca y caía la pura semilla de trigo. El trigo también se prueba. El trigo también es golpeado.
Pero el trigo se golpea para limpiar las impurezas y dejar el fruto. Pero la hojarasca, que es la cizaña, dice la palabra que la cizaña será depositada en el lago de fuego, será quemada. Iglesia, cierre sus oídos al chisme, cerremos oído a la murmuración. Si tiene algo contra un hermano, vaya y dígale de frente: hermano, hermana, mire, yo vi que no me saludó, no sé qué pasa. A lo mejor no le vio y ni cuenta nos dimos. Pero la murmuración trae maldición a las vidas. No sé tú, pero yo no quiero una vida estancada. Yo no quiero una vida estancada. Yo no quiero una vida estancada. El que nos defiende es el Espíritu Santo. A Él nos vamos a someter. A Él le vamos a decir: Espíritu, límpianos. Límpianos, Espíritu Santo. Límpianos, Espíritu Santo. Revela el corazón, Espíritu Santo. Primero para arrepentimiento. He predicado lo que creo has dicho a mi vida. Y Espíritu Santo, hoy toma tú el control como siempre lo has tenido. Toma tú el control. Tú vas a revelar el corazón. Vas a revelar, dice la palabra, que tú le revelabas a Eliseo aún lo que se hablaba en lo más escondido de la habitación del rey. Padre, tú has revelado a nuestras vidas aún lo que se ha hablado en lo más profundo de una habitación. Tú has dado discernimiento, Espíritu Santo. Y yo te pido en esta tarde que haya arrepentimiento en nuestro corazón y que podamos volver a ti. Tu iglesia hoy vuelve como al principio a la autoridad del Espíritu Santo, sometidos a la voluntad y a la autoridad del Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo no puedo tener control de nada, pero aún lo más profundo del corazón tú lo puedes revelar. Tú lo puedes revelar. Y hoy es un llamado a nuestras vidas que no produce vergüenza, que no nos expone a nadie. Pero si no hay arrepentimiento, tú vas a exponer los corazones. Tú vas a exponer los corazones. Tú vas a exponer los corazones. Tú me dijiste a principio de año: este año las convicciones serán probadas. Y tú estás probando nuestras convicciones, Señor, y queremos ser aprobados. Queremos ser un pueblo aprobado, que cuida tu presencia. Un pueblo que cuida tu presencia. Un pueblo que ama tu presencia. Un pueblo que tiene hambre y sed de tu presencia. Un pueblo que ama estar contigo en tu presencia. Vamos, hay alguien aquí que ame su presencia. Alguien que diga: Espíritu Santo, guíame, Espíritu Santo. Guíame, Espíritu Santo. Vamos, vamos, levanta tu voz. Dile: Espíritu Santo, hoy pudre los yugos. Hoy pudre los yugos. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Eres santo, eres santo. Vamos, levanta tu voz esta tarde. Dile: Espíritu Santo, yo no quiero ser de los de Coré, ni de los de Abirán, ni los de Abiatán. Yo quiero ser de los Josué y Caleb, con un espíritu diferente. Con un espíritu diferente. Vamos, solo levanta tu voz. Solo levanta tu voz. Solo levanta tu voz.
Solo levanta tu voz. Aleluya. Santo, 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 santo. Bendito eres. Bendito eres. Vamos, vamos, vamos. Aleluya. No queremos entristecerte. Queremos cuidar tu presencia. Cuidamos tu presencia. Vamos todos los adoradores. Cuidemos su presencia. Cuidemos su presencia. Con fuego y poder. Se está pudriendo el yugo y quemando los ídolos. Aleluya. Lo que tú puedes hacer. Aleluya. Aleluya. Se están quemando los ídolos para que todos Santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Bendito eres Dios. Bendito eres Dios. Bendito eres Dios. Manda tu fuego a este lugar, caigan los dioses Se baja. el infierno. Vamos, hay alguien que ama su presencia aquí. Que diga: Espíritu Santo, yo quiero cuidar tu presencia en mi vida. Yo quiero cuidar tu presencia en mi vida. Aleluya. Hay alguien aquí celoso por su presencia, que dice: yo no quiero contristarte. Yo no quiero contristarte. Aleluya. El infierno no Santo, santo. Manda tu fuego a este Aleluya. lugar, caigan los Aleluya. dioses de Baal. Bendito eres El Dios. infierno no Bendito eres Dios. Bendito Con eres fuego Dios. y poder Se están quemando los ídolos para que todos puedan ver lo que tú puedes hacer. Con fuego y poder se están quemando los ídolos para que todos puedan Aleluya. ver lo que tú puedes hacer. Bendito eres Con Padre. fuego y poder Bendito se eres están Dios. quemando los ídolos para que todos puedan ver lo que tú puedes hacer. Con fuego y poder se están quemando los ídolos para que todos puedan ver lo que tú puedes hacer. Lo que tú puedes hacer. La intención de mi adoración es que suba al cielo mi clamor y que todos puedan ver lo que tú puedes hacer. La intención de mi adoración es que suba al cielo mi clamor y que todos puedan ver Aleluya. lo que tú puedes hacer. La intención de mi adoración es que suba al cielo mi clamor y que todos puedan ver lo que tú puedes hacer. La intención de mi adoración. Esa es la intención. Es que suba al Adorarte, cielo adorarte, mi adorarte. clamor. Adorarte a ti. Todos puedan ver Santo. lo que tú puedes hacer. La intención de mi adoración. Bendito eres Dios. Es que suba al cielo mi Bendito clamor. eres Dios. Y que todos puedan ver lo que Aleluya.
Alábalo a Él. Caigan los dioses de Baal, el infierno no prevalecerá. Aleluya. Manda tu fuego a este lugar, caigan los dioses de Baal, el infierno no prevalecerá. Padre, te adoramos esta tarde. Te decimos que queremos ser un pueblo con el espíritu de Josué y Caleb. Un espíritu diferente, Padre, pero sé que tú vas a revelar el corazón de los Abirán y los Abiatán. Padre, yo oro que sea tu presencia ministrando nuestras vidas y nuestros corazones. Queremos ser una iglesia que cuida tu presencia. Levitas, ministros, todos los que servimos en esta casa, iglesia en general, cuidemos la presencia del Espíritu Santo. El cuidar la presencia del Espíritu Santo no es cuidarla nada más en estas cuatro paredes. Cuando entendemos que la iglesia somos tú y yo, es cuidarnos donde estamos. Es cuidarnos lo que hablamos, donde convivimos, lo que sale de nuestra boca, lo que entra por nuestros oídos. Es cuidar la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se entristece porque Él no puede ser partícipe de eso. Él no puede ser partícipe. Pero el Espíritu Santo está con los que le anhelan, con los que le buscan. Y no se trata de decir con la boca o decirlo con los dedos, escribiendo palabras. Se trata de ver el fruto, el fruto. Por el fruto seremos conocidos. El fruto. ¿Cuál es el fruto que hay en nuestra vida? ¿Cuál es el fruto? No es lo que escribimos en redes sociales. Es más, el Señor me decía, esta semana se va a revelar aún en redes sociales el espíritu de Abirán y de Abiatán. Se va a revelar. Pero los que aman mi presencia guardarán silencio. Los que aman mi presencia doblarán rodillas. Los que aman mi presencia cuidarán sus oídos. Los que aman mi presencia cuidarán su boca. Porque yo voy a hacer diferencia entre el trigo y la cizaña. El que ama mi presencia aprenderá a buscarme en lo secreto. Aprenderá a estar pegado a la vid como buen pámpano. Porque no podemos hacer nada alejados. Iglesia, esta tarde creo que he hablado lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y hoy yo creo que un manto de libertad ha caído en nuestra vida. Ha caído en nuestra vida. Ha caído un manto de libertad. Escúchame, tú que estás aquí, que eres nuevo, tienes poco tiempo, a lo mejor estás reciente en la iglesia. Cuida tus oídos. Tú que tienes años en la iglesia, cuida tus oídos. Cuidemos nuestros oídos, cuidemos nuestra boca. Coré disfrutó tantas bendiciones ministrando bajo el liderato de Moisés, pero murmuró contra Jehová. Y Jehová no solamente lo castigó a él, sino que a todos los que estaban con él y a todas sus familias. El pecado de la murmuración y el chisme le hace tanto daño a la iglesia. Y escúchame, no estoy hablando de estas cuatro paredes. Estoy hablando de la iglesia que somos tú y yo. Gente que ha dejado de congregarse. Gente que se ha alejado de Dios a causa de lo que ha salido de nuestra boca. Dice la palabra que daremos cuenta de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca. Daremos cuenta de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca. El Señor demandará la sangre de tus manos, de aquellos que se han alejado a causa de la murmuración. Iglesia, tenemos que ser un pueblo que camina en santidad, que cuida su presencia. Levitas, cuidemos su presencia en este altar. Cuidemos su presencia en este altar.
no solo en el altar físico, sino en el altar de nuestro corazón. Ministros, iglesia, cuidemos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Con tristeza lo digo, pero el Espíritu Santo me decía: yo voy a revelar los corazones. Pueblo, tú lo vas a ver. Tú lo vas a ver. Amado Espíritu Santo, ten compasión de nosotros. No nos deseches. No pierdas, no te des por vencido. Pero sé que también tu paciencia tiene un límite. También sé que tu paciencia tiene un límite.